Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Esa misma Unión Soviética que había aplastado a sangre y fuego las revueltas de Alemania del Este en 1953, la Revolución húngara en 1956 y las protestas en la propia Polonia también en 1956, esa misma Unión Soviética que invadió Checoslovaquia en 1968 para poner fin a la Primavera de Praga, optó en esta ocasión por no intervenir. Los tiempos habían cambiado. Había que aceptar la derrota. Y el gobierno polaco, no atreviéndose a aplastar la revuelta por su cuenta mediante la represión, se avino a negociar con solidaridad la convocatoria de unas elecciones parcialmente libres. Los polacos fueron convocados a votar el 4 de junio de 1989 para elegir los 100 miembros del Senado y 161 de los 460 miembros del Congreso. El 65% de los escaños del Congreso quedaba reservado para el Partido Comunista y sus dos partidos satélites, con el fin de asegurarse el control. Pero el resultado de aquellas elecciones solo parcialmente libres fue tan demoledor que acabó de un plumazo con el gobierno comunista. Solidaridad, convertido en plataforma política, consiguió 99 de los 100 escaños del Senado y todos los escaños en disputa del Congreso, los 161. Tan abrumador fue el resultado, tan deslegitimado quedó el gobierno comunista, que el presidente polaco Jaruzelski se vio forzado el 16 de agosto a nombrar como primer ministro a Tadeusz Mazowiecki, el candidato de Solidaridad. El régimen comunista había muerto en Polonia. Solo faltaba enterrarlo. Mientras tanto, en el resto del bloque del Este, la descomposición del Pacto de Varsovia había ido haciéndose cada vez más visible a lo largo de aquel año de 1989. Hungría había comenzado en junio a desmantelar su sección del telón de acero y el 19 de agosto tuvo lugar, a iniciativa de políticos austriacos y del propio primer ministro húngaro, el denominado Picnic Paneuropeo, en el que se convocó a la gente a celebrar un picnic en la frontera con Austria y se procedió a abrir el paso fronterizo con el fin de testar la reacción de Gorbachov. No hubo reacción alguna, con lo que se lanzó el mensaje de que ya era posible salir libremente de la Europa del Este. El 21 de agosto se celebraba una manifestación en Checoslovaquia para conmemorar el 21º aniversario del aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques del Pacto de Varsovia. El 23 de agosto, 2 millones de personas formaban una cadena humana a lo largo de los 3 países bálticos en la órbita de la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania, para reclamar la independencia. Ese mismo día, Hungría anunciaba el desmantelamiento de los controles fronterizos con Austria y el 10 de septiembre abría esa frontera a los refugiados procedentes de Alemania del Este. El 30 de septiembre, el gobierno checoslovaco autorizaba a cruzar hacia el oeste a 7.000 refugiados procedentes de Alemania Oriental. El gobierno germano oriental respondería cerrando 3 días más tarde la frontera con Checoslovaquia para evitar la huida en masa de sus ciudadanos hacia Occidente. El 9 de octubre se iniciaban las manifestaciones de los lunes en Leipzig, Alemania Oriental, contra el gobierno comunista. 70.000 personas se dieron cita en aquella ocasión, a pesar de las amenazas del gobierno germano oriental de usar la fuerza contra los manifestantes. Al siguiente lunes, el número de manifestantes había subido a 120.000. El secretario general del Partido Comunista de Alemania Oriental, Erich Honecker, presentó su dimisión 2 días más tarde, el 18 de octubre. Ese mismo 18 de octubre, el Parlamento húngaro aprobaba restaurar la democracia. El 1 de noviembre, el gobierno de Alemania Oriental reabría la frontera con Checoslovaquia. 2 días después comenzaban a llegar a Alemania Occidental los primeros refugiados procedentes del este, atravesando el territorio checoslovaco. El 4 de noviembre, 500.000 de personas se manifestaban en Berlín Oriental contra el gobierno comunista. El 7 de noviembre,
dimitía el gobierno de Egon Krenz, que había sustituido al de Erich Honecker 20 días antes. Y el 9 de noviembre, finalmente, un alto cargo del Partido Comunista de Alemania Oriental afirmaba en una rueda de prensa que se iban a levantar las restricciones de movimiento entre las dos Alemanias. Esa misma tarde se abrirían los controles fronterizos en la capital alemana.